Muy buenas tardes, ¿cómo les va, estimadas compañeros, compañeras? Eh, Hoy tenemos la segunda videoconferencia de esta asignatura 5414 de perspectivas sociológicas de la sociedad costarricense. Eh, para el día de hoy, la compañera Lizeth Wolke era la persona que tenía esta sesión. Sin embargo, por un problema de salud, nos hemos atrasado un poco con la proyección de esta. El tema de hoy tiene que ver con sociología clásica y es normal que dentro de la sociología siempre se aborde el tema sobre tres sujetos que son Marx, Weber y Durkheim. Pero la labor de las mujeres sociólogas en el mismo periodo, de hecho muchas cohabitan en el mismo momento, nos da que pensar de la razón por la cual se han invisibilizado tanto a lo largo de la historia. Entonces, por ello quiero mostrarles una presentación para que lo podamos compartir. Solo permítanme un momento. Permítame que estoy con problemas de... Listo. Ya está. Estaba con problemas de presentación. Bien. Como les venía comentando, el tema tiene que ver con las mujeres sociólogas. Y bueno, vamos a analizar, porque hay muchas mujeres sociólogas durante ese tiempo, pero vamos a centrarnos en estas cuatro, de las cuales en el libro mencionamos dos, que es a Marianne Weber y a Henriette Martineau, ¿verdad? No hablamos de estas otras dos personas, pero en adelante vamos a saber un poquito más que ellas. Bueno. ¿Cómo podemos iniciar? Prácticamente tenemos que tomar en cuenta de que ellas están viviendo entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Finales del siglo XIX se están configurando algunas fuerzas. El centro del mundo, por así decirlo, es Inglaterra. Y digamos que los grandes avances de la humanidad están por venir, todavía no están ocurriendo. Está pasando ahí algunos eventos de la segunda revolución industrial y digamos que todavía no han venido guerras mundiales, todavía hay cierta guerra contra algunos países para poder seguir obteniendo, ¿cómo es que se llama? Parte de las riquezas que tienen sus colonias. Estamos hablando de que en el siglo XIX es prácticamente lo que está viniendo la guerra del 56 con Juanito Mora y etcétera. O sea, que fue en 1856, ¿verdad? Que es en el siglo XIX. Pues en el caso de estas personas están un poco más allá, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fechas de nacimiento y casi, digamos, a excepción de Martineau, prácticamente muchos mueren después de la Primera Guerra Mundial.
En el caso de Marianne Weber y de Webb, estaremos hablando de un poquito más allá de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, tal vez iniciemos. eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Eh, tenemos, tenemos claro que, y esto es una cosa que veremos un poco más tarde, la sociedad, por así decirlo, y esto lo va a decir Durkheim en algún momento, eh, la sociedad nos va a decir qué es lo que tenemos que pensar. Nos va a mencionar o nos va a generar un proceso, que ese proceso se le llama socialización, y en ese proceso de socialización hay un forzamiento. Las instituciones sociales que no debemos de confundir con la caja, con la corte, no, nada de eso. O sea, en sociología, cuando hablamos de instituciones sociales, estamos pensando en tres nada más: familia, iglesia, escuela. Es decir, la religión, la formación familiar o el grupo familiar y la educación. Solamente. Esas son instituciones sociales. Durkheim lo que va a mencionar es que la sociedad es un ente externo al ser humano. eh, Esto está en entredicho desde hace mucho, ¿verdad? Está superado. Pero digamos que en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, Durkheim lo que menciona es que la sociedad impone sobre las personas una forma de ser, pensar y sentir. Va a imponer una realidad. Y si bien es cierto, se sabe que la sociedad no es un ente externo, sino que es una construcción de todo lo que nosotros hacemos, sí existe esa imposición desde la escuela. Eh, el gran ejemplo, los chiquitos tienen que ir con el cabello corto, las niñas tienen que ir con falda, los niños no juegan casita, las niñas no juegan mejenga. O sea, ya hay una forma en la que se hace que las personas tengan una forma de pensar y de sentir, ya sea porque utilicen el pecado desde la iglesia o las notas en el caso de la escuela o el castigo en la casa. Entonces las personas aprenden, comillas, comillas, aprenden a ver una realidad y ven esa realidad eh, como si fuera la verdad. Por eso quería iniciar con esta frase: la realidad es todo aquello que el mundo ha puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Lo cierto es que las mujeres son invisibilizadas del sistema. Eh, no vemos a las mujeres en la historia hasta más o menos mitad del siglo XX hasta el día de hoy es que podemos ver algo de protagonismo, y parte del rescate que se hace, y por eso estamos haciendo esta videoconferencia, es por esta situación. La realidad pone ante nuestros ojos una realidad que no nos permite cuestionar los relatos históricos, entender las dinámicas de poder en la producción del conocimiento y conscientes de las estructuras que han invisibilizado las contribuciones de ciertos grupos. Por ejemplo, cada vez que vemos individuos que sean afrodescendientes, inmediatamente nosotros tenemos figuras mentales de lo que un afrodescendiente es, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la persona afrodescendiente es sinónimo de persona pobre, de persona violenta, de delincuente y de persona adicta, ¿verdad? De problemas familiares.
algo muy similar a nuestra imagen mental de lo que tenemos de los nicaragüenses. Podemos nosotros también mencionar que las personas afrodescendientes tienen una forma de pensar diferente a lo que está, diferente, comillas, comillas, pero borramos todo lo que las personas afrodescendientes eran en su momento. A ver, eran imperios muy bien formados. De hecho, una de las capitales de varios de los imperios que existieron en el África antigua le decían la ciudad del oro, porque era una ciudad de color dorado. Todo eso lo borraron los europeos. Bueno, recordemos que los grupos africanos fueron los que conquistaron, gracias al Islam, todo el norte de África y prácticamente que casi por 1000 años España era parte de esos imperios. Bueno, por poner alguna cosa. Todos recordamos a la reina de Saba en el relato bíblico de Salomón. Bueno, la reina de Saba, Saba era un lugar, ya no tiene ese nombre, creo que ahora es Etiopía, y era una persona afrodescendiente que se casa con Salomón. Y es interesante porque varios pueblos judíos en África, cuando empiezan a estallar estas guerras, incluyendo con los nazis, muchos de estos grupos de judíos afrodescendientes huyen a Israel en un éxodo que de hecho hay literatura acerca de cómo fue esa huida y cómo tuvieron que atravesar toda África para llegar a Israel, siendo ellos afrodescendientes. Pero como pueden ver, es una realidad que no nos han dicho, no nos la cuenta la historia. A ver, Inglaterra por mucho tiempo fue colonizada por... Inglaterra fue una colonia de los reinos vikingos. China no es lo que era ahora. China antes era Mongolia. Y digamos, a pesar de que los chinos se han afanado en borrar toda esa herencia de Mongolia, lo cierto es que los mongoles destruyeron parte de la muralla, de la gran muralla china, que todo el mundo se ufana, utilizando maquinaria europea, porque los mongoles sí tenían muchos tratos con todo el mundo por la ruta de la seda. De hecho, los mecanismos que usaron para destruir la muralla china fue una serie de catapultas que le hicieron algunos venecianos. Bueno, el reino de Venecia. Recordemos que Italia no era en ese momento un país, sino era una serie de reinos. Y el reino de Venecia era la que se nutría del comercio con la ruta de la seda. Y los mongoles no solamente destruyeron la muralla china, sino que la atravesaron y obligaron al emperador de ese momento a suicidarse. Por cierto, tenía 10 años, el pobre Huila. Ok, cosas como esas. Bueno, parte de ese relato que nos cuentan es sobre las mujeres. A ver, siempre tenemos la idea, es que las mujeres como tienen periodo, entonces sufren de ambivalencia emocional y que son frágiles y parte del relato bíblico nos dicen que las mujeres son vasito frágil, ¿verdad? Tenemos que entender que mucho de la idea de la mujer viene, ¿cómo es que se llama? De San Pablo, ¿verdad? Recordemos que Pablo no era judío, era judío romano, era ciudadano romano. Por eso Pablo no fue ejecutado por la gente de Jerusalén, sino que fue enviado a Roma para recibir su juicio, porque él era romano.
Y los romanos eran altamente machistas, sumamente machistas. De hecho, existía una ley que se llamaba el paterfamilias, de ahí viene la palabra patriarcado. Y el paterfamilias, la mujer era mueble de la casa, ¿verdad? Era equivalente a la mesa, a la cama, a la gallina, al mulo, al caballo, a la olla. Era un objeto más en la casa. La mujer no tenía un estatus de ser humano. Y para los romanos, cuando los romanos cruzan el Canal de la Mancha y fundan Londinium en las Islas Británicas, van hacia el norte y grupos celtas mandaban mujeres en la parte principal de su ejército. Era la parte de choque, lo que iba a golpear directamente a los escudos romanos para su conquista. Lo interesante de todo esto es que estas mujeres guerreras, que además de que peleaban desnudas, se pintaban el cuerpo de azul, azul lunet, como este, y estaban embarazadas. Y para los romanos fue realmente asombroso, tanto así que varios, ¿cómo es que se llama? Historiadores romanos eh, hacen una síntesis, ¿verdad? De esas conquistas, mencionando cómo ocurría todo eso. Maravilloso, porque ellos temían mucho por sus fuerzas, por sus ejércitos. Ver ese montón de mujeres blandiendo espadas y escudos, para ellos era incomprensible. Claro, lo que pasa es que dentro de esas culturas celtas, el, el que el niño naciera encharcado en la sangre de sus enemigos era una bendición. Entonces, para ellas, ellas iban al principio para provocar los dolores de parto y poder nacer en medio de la sangre de sus enemigos. Eh, Esas son algunas de las cosas. O sea, uno siempre piensa, no, es que la mujer embarazada es débil, que no sé qué. Bueno, las mujeres en el neolítico y en el paleolítico eran mujeres cazadoras y no cazaban especies menores, sino que también cazaban el tigre dientes de sable, el oso cavernario y etcétera. Y hay muchas pruebas a nivel arqueológico que mencionan eso. De hecho, los enterramientos de esas épocas se pueden ver esqueletos de mujeres con sus armas y no son armas para cacería menor, sino que es efectivamente algo muy grande. Y es que, digamos, ejemplos hay en la historia montones. Este que estoy poniendo es la Gerta. La Gerta era una general vikinga eh, y peleó en muchas batallas, incluyendo una para la toma de París. Eh, Antes de que llegara la Edad Media. Y la Gerta era una guerrera temible, tanto así que queda su nombre en la historia, por lo sanguinaria que era. Y la verdad es que esos son elementos de la historia que no se mencionan. Lo mismo en el caso de las guerreras maoríes, estas que vemos aquí con los tatuajes haka, ¿verdad? Con las que los ingleses tuvieron que pelear cuando empezaron a colonizar Nueva Zelanda. Pero este retrato es un retrato muy interesante de Ona Bugeisha. Ella era una de las samuráis que tenía un shogun. Habían shogunes que contrataban mujeres samurái y las mujeres samurái evidentemente blandían su sable como buenas asesinas que eran. Esta es una de las pocas fotos de mujeres samurái que hay, aunque hay registro de muchas mujeres samurái que incluso montaban a caballo, etcétera. Bueno, y ni qué decir en las guerras mundiales, en el caso de las brujas de la noche,
las brujas de la noche atormentaron a Berlín durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Era un grupo de pilotos de avión de combate y le hicieron pasar mucho mal rato a los alemanes, tanto en la primera con el Kaiser, con la segunda con Hitler. Estas mujeres les apodaron así. Ellas hacían incursiones nocturnas y bombardeaban Berlín, como es que evadiendo todo lo que era el ataque antiaéreo. Y ni qué decir de las mujeres coreanas y chinas contra la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Estuve buscando el nombre y no lo encontré, pero es parte de este grupo de mujeres que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Esta señorita de acá, señorita porque no se casó, se hizo profesora de historia, le decían Lady Muerte cuando llegó eh, ella llegó a Estados Unidos a solicitar fondos para los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de entre los 30 y los 40. Eh, y la esposa de Roosevelt en ese momento le preguntó cuántas personas has matado. Y ella le respondió, ninguna. Y se quedó ella así. ¿Cómo que ninguna? Pero si tus compañeros han matado 30, 40, 50 personas, como vos estás aquí con ninguna. Dice, no, es que yo no he matado ninguna persona, yo solo mato animales. He matado 680 fascistas. Era un número impresionante para una mujer francotiradora. Ella estuvo en la batalla de Stalingrado y en varias otras batallas y siguió viva, pasó la Segunda Guerra Mundial y no le pasó nada, terminó siendo, como les decía, profesora de historia, ni qué decir las mujeres guerrilleras en Vietnam, ¿verdad? Que era otra cosa que el ejército de Estados Unidos, que no tenía mujeres dentro de sus batallones. Ellas eran muchísimo más ágiles y conocían la selva como la palma de su mano. Me pareció interesante sacar esta foto. Este grupo es el grupo de francotiradores que tiene la Guardia Costera de Costa Rica. Eh, Ellas no se les publica el nombre, solo sé que son de apellido Porras, Vargas y Ramírez. Ellas forman parte de la fuerza policial de guardacostas de Costa Rica y Costa Rica tiene una división de francotiradores y de esa división de francotiradores no hay hombres, solo hay mujeres y son estas tres personas. Estas personas hacen trabajos para el Ministerio de Seguridad y son ticas 100%. Entonces uno se queda, bueno, ¿cuántos francotiradores tenemos en Costa Rica? No, no hay, solo hay tres mujeres francotiradoras. A eso me refiero. A eso exactamente es lo que me refiero. Hemos con el relato invisibilizado la idea de que las mujeres pueden hacer determinadas tareas. Generalmente las asociamos esas tareas a la maternidad, al cuido, porque las mujeres son inestables, no pueden tener un arma, no pueden conducir. De hecho, como parte de esto que dice Durkheim, de esta imposición de una forma de pensar y de sentir, tenemos el dicho mujer al volante, peligro constante, y decimos, no, una mujer no puede agarrar un volante, cuando estadísticamente todos los accidentes de tránsito los provocan hombres. Bueno, 97%. Entonces, la idea de reivindicar un poco la voz de estas sociólogas clásicas es como generar ese pensamiento crítico, no aceptar la retórica simplemente porque me la dicen, sino dudar del libro, dudar
de lo que existe hasta ahora y pensar que esta desigualdad de género realmente nos ha afectado, no solamente como sociedad, sino también en el desarrollo de todas las ciencias sociales. Porque en realidad todo el mundo recuerda a los hombres, a los científicos, pero le cuesta decir nombres de mujeres. Y creo que vale la pena que en este ejercicio podamos visibilizar esto. Bien, eh, no sabemos tanto sobre estas personas porque ha habido un esfuerzo sistemático de marginar lo que ellas hacen, ¿verdad? Más que todo por sesgos de género. No hay otra razón. Ellas, y esto es una de las cosas interesantes, todas ellas son personas de clase media hacia arriba. En el caso de Harriet Martineau era una noble inglesa. Eh, Porque ellas con el dinero podían accesar a la academia. Es que, digamos, la mayor parte de las mujeres durante este tiempo, el que pudiera saber leer y escribir era ya demasiado. Para ellas era más difícil. Por tanto, en el caso de Harriet Martineau, inglesa, igual que Beatriz Webb, Marianne Weber que el nombre en realidad es Marianne Schnattinger, pero se casó con Max Weber, uno de estos sociólogos clásicos. Y por eso, digamos, como tiene esa tradición en los países anglosajones, de que el apellido de la mujer, una vez que se casa, se pierde. Y entonces ella sostuvo su nombre, sostuvo su apellido, perdón, de mujer casada porque ella era una viuda. Y en ese tiempo ser viuda era bastante terrible. Sin embargo, ella logra salir adelante con sus escritos y siendo profesora. Y en el caso de Jane Addams, ella es estadounidense y digamos que mucho de su conocimiento va a abrir el espacio para nuevas ramas del conocimiento como lo es el trabajo social. Eh, Tanto así que ella es parte de las mujeres fundadoras de la disciplina del trabajo social. Entonces tenemos que Harriet Martineau va a hacer todos unos análisis a nivel económico de política y de estudios de género. En el caso de Marianne Weber, sí, hablar un poco sobre esas relaciones de género, pero también en el caso de economía y poder de la sociedad. Y aquí van a ver unas frases muy interesantes de parte de ella, porque ella no deja de asociar el patriarcado con el capitalismo. Pero ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, Marianne Weber, estamos hablando de que si bien es coterránea de Carlos Marx, y los dos son alemanes, Marx estaba peleado con los Weber. Hubo ahí un episodio bastante grueso en donde el esposo de esta muchacha le tiró incluso hasta una silla a Carlos Marx en un pleito que se armó en la universidad, porque ellos no estaban de acuerdo. Pero en uno de los elementos que sí fue bastante polémico es el poder asociar el capitalismo con el patriarcado. Y eso obviamente está más que demostrado de que hay una correlación. Beatriz Webb va a hacer unas contribuciones también con el estudio de la pobreza y la economía, pero principalmente en dar una serie de recomendaciones que terminaron por generar el estado de bienestar inglés, que estuvo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la aparición de Margaret Thatcher en los 80. Y ese estado de bienestar ayudó a que la Inglaterra de posguerra no se fuera por el caño, sino que pudiera mantenerse como vigente dentro del plano europeo. En el caso de James Adams, trabajó mucho con población migrante y con personas en extrema pobreza.
específicamente después de la caída de las bolsas de Wall Street en los años 30, que generaron una cruel pobreza en Estados Unidos. La gente moría de hambre. Eh, Hay varios relatos, por ejemplo, uno de John Steinbeck, que se llama Las uvas de la ira, donde la gente prácticamente moría de inanición en el camino entre la costa este a California a cosechar uvas, porque no había trabajo, no había dinero, el dinero ya no valía lo que valía antes, y la gente se suicidaba a cada rato y se mudaban al campo porque necesitaban trabajo. Eh, Ella, Jane Addams, genera un instituto que se llama el Instituto Hull, que empieza a generar estas ayudas, pero de ella hablaremos un poco más tarde. Bien, ¿cuáles fueron las causas de este desconocimiento? Y específicamente de sus aportes, ¿verdad? Hay varios elementos, yo le llamo una combinación de factores económicos, culturales, sociales, históricos, eh, que marginaron mucho su pensamiento y sus ideas. Por ejemplo, la exclusión sistemática de las mujeres en la academia, que es lo que les estaba comentando. Si no fuera porque ellas tenían platilla, es que pudieron haber estudiado, pero en realidad era muy difícil para una mujer poder estudiar en ese tiempo. Evidentemente, el patriarcado y el sesgo de género en la sociología. La sociología es una ciencia muy patriarcal. Ahora es que está cambiando un poco, pero no solamente es una ciencia muy patriarcal, sino muy europeizada, muy colonizada. Eso es parte de las cosas que los sociólogos y las sociólogas no quieren nunca reconocer. Pero lo cierto es que ese sesgo hacia las mujeres todavía existe. Hay una separación entre la esfera pública y la esfera privada. Las mujeres siempre están en la esfera privada del hogar. Lo que diga una mujer o lo que pasa, o físicamente una mujer tiene que estar en la casa. Entonces, en el siglo XIX, el hecho de que una mujer fuera una figura pública era algo muy mal visto. Entonces, había que generar esa esfera, separar esas esferas. En el caso de Marianne Weber y también de Jane Webb, ellas tenían, bueno, en el caso de Webb, que el esposo era estadístico, y en el caso de Weber, que el esposo era sociólogo, ellas incluso hicieron libros en coautoría con sus esposos. Bueno, en el caso de Max Weber, él sufría constantes depresiones, que al punto de que terminó suicidándose, dejando viuda a Marianne. Pero en el caso de Webb, el señor es que estaba muy viejito y se murió, y ella era más joven. Logró entonces ya empezar a publicar libros ellas solas. Después es que también son temas que para la época eran muy marginales. Por ejemplo, Marianne Weber va a hablar un poco sobre las economías del hogar y de cómo las amas de casa sufren una contradicción entre esa visión ser o ese deber ser del varón de cuidar a la mujer, pero cuidan a la mujer incluso pasándole por encima o violentándola. Es como muy contradictorio. De hecho, eso es algo que todavía no se ha superado. Sigue existiendo un asunto así. Entonces, yo porque te quiero, te sacudo, ¿verdad? Si, porque te quiero, te celo, porque te quiero, te golpeo, porque te quiero, es que te tengo aquí en la casa, ¿verdad? Porque hay muchos peligros allá afuera, porque te pueden engañar y te pueden... O sea, hay otro montón de cosas que nos decimos para engañarnos a nosotros mismos. Ese conjunto de mentiras sociales hacen que muchos de los temas que ellas estaban mencionando en su momento fueran altamente marginalizados. Luego también los prejuicios epistemológicos. Todavía existía la idea de que las mujeres tenían un cerebro diferente al de los hombres.
y que no podían pensar igual, que eran especies completamente distintas. Eh, y obviamente hay elementos físicos muy diferentes entre la mujer y el varón. Pero en realidad todo lo que tiene que ver con pensar es algo absurdo. A ver, no es un secreto para nadie que el hecho de que los varones eh, se digan a sí mismos que son los administradores del hogar, la cabeza del hogar y cosas como esas, nos ponen a pensar, bueno, entonces si es la cabeza del hogar o el administrador del hogar, podría ser un buen administrador, pero ustedes y yo sabemos que eso no ocurre en la mayor parte de las veces. El chaval en el momento que tiene plata la dispara o en guaro o en una pantalla porque me lo merezco, porque para eso trabajo, porque necesito relajarme, por las razones que sean, ¿verdad? Pero solo falta que haya un clásico de Saprissa La Liga para que el chaval lo pierda el control y empiece a ser loco. O un mundial, ¿verdad? Y se compran la pantalla de 70.000 pulgadas y termina el mundial y después andan viendo a ver dónde la venden en la cueva, teniendo a la familia con hambre. Eso es una cosa común, ¿verdad? Por otro lado, la recuperación tardía del legado de estas sociólogas, en especial por el hecho de que los avances del feminismo desde ese siglo, por cierto, del siglo XIX hacia acá, han podido preservar y visibilizar más el trabajo de ellas, ¿verdad? Cada una de estas personas, de estas sociólogas, una de las cosas que las tres van a decir, desde Harriet Martineau, que es prácticamente la, la primera, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver la fecha de nacimiento, ellas estaban empezando el siglo XIX, todas tienen una misma idea y es la necesidad de que las mujeres integren la formación académica, que reciban formación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera la sociología conecta un poco con la justicia social y el activismo y también el promover políticas públicas para el mejoramiento de la población. Eh, y bueno, o sea, el punto acá es que, si bien es cierto, ellas van a tratar de abordar temas como la familia, como la desigualdad de género, como la pobreza, como el trabajo doméstico, eh, y que esos deberían ser temas centrales, lo cierto es que tanto Marx, Weber y Durkheim lo que van a plantear tiene que ver más con aquellos factores constituyentes de la sociología moderna. Sin embargo, podríamos tener como personas sociólogas muchas otras teorías si no hubiera sido por la forma en que se marginalizó estos temas. Y ojo, que estos temas se repiten hoy en día. Seguimos teniendo desigualdad de género, sigue habiendo pobreza en nuestras sociedades capitalistas, sigue habiendo mucho trabajo doméstico no remunerado. Y eso es una cosa que sigue planteándose, incluso hasta con el cuido. Ahora pensemos en algo como las jornadas 4-3, ¿verdad? Que está bien, yo no estaría en desacuerdo de que hubieran jornadas 4-3, pero de 40 horas, no jornadas 4-3 como las quiere plantear actualmente la corriente legislativa, que es de más de 40 horas, casi de 50 y pico de horas. Creo que es importante que tomemos en cuenta de que el trabajo doméstico sigue siendo actualmente una cosa importante y que la forma en que las mujeres o la velocidad con que las mujeres han ingresado
al entorno laboral no ha sido la misma velocidad de los varones entrando al ambiente doméstico. A ver, yo siempre he considerado de que haber aprendido a cocinar, a lavar y a limpiar la casa son habilidades básicas de cualquier ser humano. No es una cuestión de género, no tiene que ver aquí una cuestión de género, sino que es una habilidad para vivir. Tan simple como dice, si no sé cocinar y voy a estar comprando comida todo el día y almuerzos todo el día, no hay plata que alcance, no hay forma. Y además de que voy a ganar peso. Entonces, son temas que este grupo de mujeres va a valorar en su momento. Bueno, Harriet Martineau, como les digo, es parte de la nobleza de Inglaterra, 1802, puro principio del siglo XIX, muere en el siglo XIX, un tiempo más tarde. Eh, Tal vez la primera, siendo inglesa, ¿verdad? Hace una obra principal, ¿verdad? Que se llama La Sociedad en América. Y se refiere específicamente a Estados Unidos, no necesariamente el continente americano. Ella lo que hace es, a ver, vamos a ver, Estados Unidos habla de la libertad. Ok, qué bonito que exista libertad en Estados Unidos. Claro, la libertad que está pensando Estados Unidos no es una libertad del ser humano. ¿Por qué? Porque tienen esclavos. Para ese tiempo, todavía la economía de Estados Unidos era sostenida por una masa de esclavos afrodescendientes que hacían el trabajo gratis. ¿Verdad? Obviamente eso bajaba los costos de producción enormemente y se obtenían grandísimas ganancias. Ok, entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Estamos hablando de otro tipo de libertades que no puede tener tampoco todas las personas, no solo porque hay esclavos, sino que los individuos de clase media o de clase baja tampoco pueden acceder a esas libertades. Las libertades las van a tener individuos de unas clases socioeconómicas más altas. Y uno pensaría, pero ¿cómo? Y veámoslo, William Walker era una persona de clase acomodada en Estados Unidos y él simplemente se le ocurrió la gran idea de que Mesoamérica proveyera materias primas y esclavos para la producción capitalista que tenía Estados Unidos en ese momento. Además de que tenía esa brillante idea de tomar Nicaragua para poder construir en el río San Juan un canal interoceánico para que los barcos no tuvieran que ir hasta dar la vuelta allá a Chile, sino que poder meterse por ahí. Pero bueno, no lo logró. Lo hizo a sangre y fuego, ¿verdad? Por cierto, la gente en Estados Unidos sigue negando que eso ocurrió, sigue negando que la batalla del 56 y que el monumento que está en el Parque Nacional, ahí frente a la biblioteca, a la parte de la Asamblea Legislativa, no, que eso es mentira, que William Walker jamás, nunca quiso invadir Mesoamérica. Es interesante cómo se manipula esa realidad, tal como se los he estado mencionando. Entonces, ella menciona estos elementos. O sea, tenemos entonces una contradicción. Tenemos el asunto de la esclavitud de Estados Unidos y que la sostienen incluso a nivel religioso, ¿verdad? Eh, Tanto así de que ellos mismos justificaban a nivel evangélico, justificaban la esclavitud. Se decían a sí mismos que tenían el deber de esclavizar a otras personas. Esta idea, esta ideología se le llamó el destino manifiesto. Entonces teníamos la primera contradicción, el asunto del destino manifiesto, pero también los derechos de las mujeres. Para la gente en Estados Unidos,
todavía las mujeres no las veían exactamente como seres humanos, ¿verdad? Si Harriet Martineau hubiera seguido sondeando el asunto, hubiera visto las cuestiones indígenas, tal vez se hubiera espantado todavía más de ver cómo de forma sistemática los colonos de Estados Unidos masacraron todas las poblaciones indígenas al punto de que hoy en día es menos del 10% lo que queda de poblaciones indígenas cuando todo Estados Unidos está repleto de poblaciones indígenas. Pero bueno, eso es otra cosa. Por otro lado, ella hace de forma temprana, ¿verdad? Porque estamos hablando de principios del siglo XIX, las desigualdades de género y el racismo dentro de sociedades occidentales, ¿verdad? Distinguiendo la economía en ese tipo de relaciones sociales. No es lo mismo tener esa relación amo-esclavo, ¿verdad? Y desde el punto de vista económico, sino, digamos, toda la forma en que por ejemplo, la corona española trataba a sus colonias aquí en América. Eh, Vean que todavía para este tiempo seguíamos siendo colonia de España. Y la forma, yo sé que los españoles se siguen repitiendo a sí mismos de que ellos nos trataron muy bien y siempre mencionan a todos estos sacerdotes que nos trataban muy bien, pero la realidad es que los españoles utilizaban figuras políticas, ¿verdad? Como eh, tenían dos en especial, ¿verdad? Solo que en este momento no me acuerdo, pues me preparé para otra cosa. Pero, digamos, aquí en Heredia, que es donde yo vivo, el, los españoles obligaban a los grupos indígenas, especialmente a los de Cujuquí, eh, a, a trabajar en la construcción de la iglesia de Heredia, ¿verdad? Que está actualmente ahí en el parque. Y tenían que encomiendar, ¿cómo se llama? Ya me acordé. Una de las figuras era la encomienda. Y entonces el encomendero, que eran generalmente personas horribles, en el sentido de que utilizaban la fuerza y castigo físico si vos te negabas a trabajar, era la forma en que tenías que responder a la corona y sin quitar los impuestos y sin quitar los diezmos que eran obligatorios. Entonces, además de que la persona tenía que hacer trabajo forzado, tenía que pagar los impuestos a la corona y tenía que pagar los diezmos a la iglesia. Como no se iban a extinguir todos los indígenas que habían aquí en Costa Rica, y por eso tuvieron que huir a las montañas. Evidentemente, cuando vino la independencia, muchas de estas contradicciones fueron más que evidentes, ¿verdad? Por eso, estas ideas que Harriet Martineau menciona son verdaderamente relevantes. Eh, de hecho, siguiendo con las contradicciones, ella hace en 1838 un libro de cómo observar la moral y los modales. Y, y lo mismo, ¿verdad? Es increíble la hipocresía del ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, uy, no, yo no me junto con esos marihuanos, montón de marihuanos, tocadictos, mafufos, y lo hacen tomándose una botella de whisky. Es como, y no solamente que es hipócrita, ¿verdad? Sino que además es como de risa. O sea, nosotros fustigamos a los adictos en la calle, pero nosotros mismos tenemos un montón de adicciones. ¿Cuál es la diferencia? Es que son legales, pero en el fondo son adicciones. Entonces, o digamos, esto es como muy común y corriente, ¿verdad? Que, digamos, entre los grupos evangélicos, que el cuerpo, que hay que ayudar al cuerpo, que el cuerpo es templo del Señor y no sé qué, pero dice, comen en McDonald's o un plato de chicharrones con, ojalá, bastante Coca-Cola, coquita con hielo. Entonces,
es como un poco hipócrita esta cuestión. Harriet Martineau, dentro de este libro, menciona un poco sobre esa ambigüedad moral con la que muchas veces nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, eh, digamos, vemos el asunto de lo que pasó con la caja Fischel en aquel momento con Calderón y decimos, qué barbaridad, ¿cómo una persona va a hacer una cosa así? Eh, pero vemos lo que acaba de ocurrir con Caso Barrenador y es exactamente lo mismo, es agarrar plata que es nuestra y prácticamente regalársela a empresas sin que haya un criterio para poder hacerlo. Y y entonces nosotros como que tenemos también esa ambigüedad moral al punto de que, ok, no, yo no robo, jamás, yo no robo, pero tiene el Windows pirateado o tiene el PlayStation chipeado. Eh, entonces es como un poco hipócrita, ¿verdad? O por ejemplo, eh, que se dice a sí mismo, ¿verdad? Que hay que guardarse y que no sé qué, y que no sé cuánto, pero pasa viendo exvideos, ¿verdad? Viendo pornografía o viendo, no sé, alguna otra cosa. Sí, hay un estudio muy interesante, eh, por cierto, sociológico, acerca de esta ambigüedad moral que muchas veces existe y hay una parte de Estados Unidos que se llama el Bible Belt, el cinturón de la Biblia. Y es una serie de grupos evangélicos fuertes en el sur de Estados Unidos. Y en esa cuestión es muy interesante ver que el consumo de pornografía en esas zonas es altísimo, altísimo, el más grande del mundo. Es que es una cosa impresionante. De hecho, uno ve, digamos, acá que todo el mundo habla de que en Costa Rica, ese montón de pajarracos que lo único que hacen es agitar las plumas y hablan de los gays y que no sé qué y no sé cuánto. Sin embargo, en el último informe que Pornhub publicó con sus estadísticas, Costa Rica es el primer lugar en ver pornografía de transexuales. Es impresionante ese tipo de ambigüedad moral que muchas veces tenemos, que es bastante hipócrita eh, y es punto de estudio de doña Harriet. Y creo que es interesante como objeto de estudio en esa investigación social. No por nada los varones prácticamente la borraron. Bueno, Marianne Weber, Marianne Schnattinger. Eh, ella, como buena alemana, va un poco más a donde es. Primero porque ella es de clase obrera, sin embargo sube en su escala social eh, y, y le va muy bien en su vida. Eh, Su primera obra, ¿verdad? Que fue en 1907, ya entrado el siglo XX, La mujer y el orden social. Y en ella trata de observar, digamos, muy parecido a Martino, ese tipo de contradicciones o ambigüedades que existen en el discurso acerca de cómo es posible que haya una subordinación de la mujer cuando se habla de libertad, ¿verdad? Es como dentro, y ella sí lo plantea desde ese punto de vista, ¿verdad? En la sociedad capitalista, la mujer es imprescindible para la reproducción de los roles del obrero. Es decir, si el obrero tiene que pensar en hacer su propia comida, en lavar su ropa y en criar los hijos, no va a tener tiempo en la producción. Entonces, la mujer sin trabajo remunerado, es decir, que sea ama de casa, es imprescindible dentro del proceso capitalista. Claro, ella
que iba a pensar en algún momento que el mercado iba a ser todavía más codicioso y que iba a ingresar a las mujeres dentro del sistema productivo. Pero ella lo que menciona es que ese tipo de contradicción que existe eh, es lo que este sistema capitalista necesita para generar riqueza. Engels va a mencionar en esta época que el patriarcado comienza desde el momento en el que le quitan a las mujeres su independencia financiera. En el momento en que vos le retirás a la mujer su independencia financiera, es que empiezan a existir todo esto del patriarcado. De hecho, todas estas personas de los nuevos machismos, ¿verdad? Como este youtuber mexicano y algunos otros que hacen talleres de masculinidad alfa, ¿verdad? Así es como ellos se llaman. Es muy interesante cómo muchos de ellos abogan en de nuevo generar control sobre la independencia financiera de las mujeres, ¿verdad? Todos abogan por tener una Rorro en la casa. Si no saben quién es Rorro, Rorro es una generadora de contenido de TikTok en la que es una esposa tradicional, ¿verdad? Ella hace en la casa todas las cosas y como tiene bastante tiempo, eh, si va a hacer un café, bueno, estoy exagerando, pero si va a hacer un café, viene a Costa Rica, cosecha el café, lo tuesta, después se devuelve y le hace un café al muchacho. O sea, como todo desde cero, ¿verdad? Entonces, como que esto de poder recuperar el control sobre la mujer pasa por quitarle esa independencia financiera. Eh, y algunos dirán, pero es que las mujeres no saben cómo dejar la plata porque toda la gastan en bolsos, en pantalones. Yo que sepa, tal vez algunas, pero por dicha no es así, porque la mayor parte de las madres agarran 3 pesos y los convierten y les rinden para darle de comer en una semana al Huila, comprarle un uniforme, comprarle esto y comprarle lo otro. O sea, si hay alguien que sabe de administración, es la mamá. Algunas, como les digo, no, pero igual, no todos los papás son buenos administradores, más bien dilapidan el dinero del hogar. Eh, Igualmente defendió algunas leyes de su época que limitaban la autonomía de las mujeres. Recordemos que pronto empezaría el auge de los partidos conservadores y fascistas que terminarían en el Partido Nacional Socialista Alemán, ¿verdad? Mejor conocido como los nazis. Y parte de lo que estos grupos nazis en Alemania era volver a ubicar a la mujer dentro de su papel histórico de ser ama de casa. Entonces ella va a defender en la República de Weimar, va a defender algunas de esas leyes que le permitían tener esa autonomía, pero igual van a venir los nazis y los van a quitar de su ley más o menos en los años 30, cuando Hitler sube al poder. Eh, ella va a mencionar en algún momento en que las relaciones de matrimonio y las relaciones familiares son reflejo de las estructuras de poder de la sociedad, ¿verdad? Así como hay una relación patrono-empleado, parece o quiere ser lo mismo reflejo en el hogar, en el que hay como un jefe, que es el papá, y todos los demás son subordinados de ese jefe. Y es el que da los recursos económicos, y es el que provee, y etcétera, etcétera, etcétera. Em, de hecho, muchas personas manejan su hogar como si fuera una empresa, ¿verdad? Y como que si todos fueran empleados de la empresa. Aunque no ganen nada, ¿verdad? Y el papá dilapide
su dinero en trajes, en carro eléctrico y otro montón de cosas, ¿verdad? Porque solamente hay que serlo, hay que parecerlo también. Y bueno, eso también va a estar ahí planteado. Ella es la que va a empezar una serie de movimientos feministas en Alemania, incluyendo siendo contemporánea de Rosa Luxemburgo, que también está en el libro, eh, en especial para dar reconocimiento a las mujeres intelectuales y profesionales. Mucho de esto va a cambiar después de la Segunda Guerra. Marianne Weber va a sufrir mucho durante los bombardeos en Berlín, pero va a morir después de la Segunda Guerra Mundial, ya como una viejita. eh, Ella logra plantear muchas ideas muy interesantes. De hecho, algunas personas la consideran como una de las primeras feministas, eh, porque digamos sí había un movimiento sufragista en Inglaterra y en otros lados, pero digamos con el concepto moderno de feminismo, Marianne Weber va a ser parte de él, ¿verdad? Como viuda, como mujer viuda. Beatriz Webb es muy interesante porque ella, bueno, igual nace en el siglo XIX. Vean que casi después de la batalla del 56 en Rivas. Ella nace en el 58. Y muere en 1943, en plena guerra mundial. Ella no vio la victoria sobre el nazismo en Alemania. Pero es muy interesante porque ella lo que va a hablar, o sea, su gran elemento fuerte va a ser que ella logra utilizar dentro de la investigación en sociología, usar la estadística. ¿Verdad? Es utilizar métodos de investigación empírica, ¿verdad? Empírico, cuando alguien, ustedes van a entender que de aquí en adelante en su formación universitaria, cuando ustedes oigan la palabra empírico, están hablando cosas que se pueden constatar con los sentidos, es decir, con lo que yo veo, con lo que yo oigo, con lo que yo logro saborear o lo que yo logro tocar. La investigación empírica tiene que ver con eso, hacer encuestas, poder resolverlas, etcétera. Va a ser una de las grandes defensoras de la intervención del Estado. Y de nuevo, ella va a poner las piedras para generar el estado de bienestar en Inglaterra durante finales del más bien durante la Segunda Guerra Mundial, para que después de eso el Estado de Inglaterra no cayera eh, en el despojo, porque prácticamente Inglaterra estaba en ruinas. Londres había sido bombardeada duramente por el régimen de Hitler. Fueron los primeros misiles que existieron disparados desde Alemania y que caían en Londres. Eh, Hizo muchos estudios acerca de la necesidad de que el Estado fuera el que resolviera algunos de los problemas de las personas y no el mercado. Eh, Se inventa algo parecido a la caja del Seguro Social en Inglaterra, pero además de eso, con otras personas y hacen una idealización de cómo podían financiar todo eso mediante impuestos. Y bueno, logra en un texto que se llama Minority Report sentar las bases para la creación de la seguridad social en Londres, ¿verdad? Y, y bueno, esto va a hacer una diferencia en toda Europa. Eh, Ella va a ser muy influyente en todo lo que es la creación de políticas públicas del Estado para ayudar a las otras personas. Bien, doña James Adams nace en 1860, muere en 1935.
Esta mujer sí era una persona de clase alta en Estados Unidos y hace un libro que se llama Democracia y Ética Social, en que eh, lo que va a mencionar es que la democracia debería ser algo más que lo político. Es decir, demos kratos es el poder del pueblo. La democracia también debería extenderse a las relaciones sociales. Eh, las personas deberían ser igualmente, tener el poder dentro de los estratos de clase en cualquier sociedad. Eh, Porque el argumento de ella es que la desigualdad social y la explotación disminuye el poder del ciudadano para poder acceder de manera democrática a las cosas. Bueno, recordemos que todavía hay esclavitud en Estados Unidos y después de que se abole la esclavitud y entra el siglo XX, eh, después de la guerra civil en Estados Unidos, todavía hay un régimen de apartheid en la nación hasta 1960, en donde habían baños de personas blancas y baños de personas afrodescendientes, fuentes de agua para afrodescendientes y otras para los blancos. Era una cuestión de apartheid espantosa y de hecho era prohibido por la ley estadounidense tener matrimonios entre personas que fueran blancas o afrodescendientes. No podían haber ese tipo de matrimonios. Entonces, eran prohibidos por la ley. Entonces, ella lo que va a mencionar es que si existiera la posibilidad de que hubiera un mecanismo de redistribución de la riqueza entre todas las personas y mejorar las condiciones de trabajo para no tener explotación, eso generaría una democratización, no tanto de la salud como de la educación. Recordemos que Estados Unidos no tiene seguridad social, pero además de eso, para poder acceder a la educación, la única forma de hacerlo es pagando por tu propio bolsillo, ¿verdad? O tener una beca deportiva, pero la mayor parte de las personas lo que hacen es tener que pagarlo de su propio bolsillo, acudiendo a financieras, porque recordemos que tampoco la banca es pública. Y podemos seguir con un montón de cosas en las que en Estados Unidos lo que maneja es el mercado, no el Estado. Entonces, eh, obviamente muchas de estas ideas eran peligrosas en una sociedad como la sociedad capitalista de Estados Unidos y ella no se puso a luchar contra corriente. En realidad, trató de generar lo que llamó una sociología práctica, que hoy en día trata de hacer un abordaje de la investigación con una perspectiva humanitaria y de nuevo en esta expresión de democracia de aportarle a las personas la posibilidad de democratizar el acceso a los servicios que existen en una nación. Hoy en día muchas de esas se han inspirado, muchas de esas metodologías. Algunos de ustedes en algún momento, cuando terminen la tesis, van a tener que aprender a utilizarlas. Una de ellas es la famosa metodología de la investigación-acción. Otra lo vamos a ver en ciencias exactas con la evaluación diagnóstica participativa. Eh, Ella va a formar una cosa que se va a llamar la Hull House, que es lo que les había comentado al principio, y ella va a dedicar una serie de apoyos a personas migrantes, pero también a las clases trabajadoras que existían en ese momento. Entonces, ella desarrolla una serie de investigaciones sociales para poder entender el fenómeno de la pobreza y de generar educación y salud pública. De hecho, hay muchas fotos en las que aparece Doña Jane eh, con, con niños
mientras ella les está leyendo o les está... Voy a ponerles una foto que encontré. O, o también en manifestaciones. Vamos a ver si se pone en algún momento. Ahí está, con los niños. Bien, ella va a ganar el Premio Nobel de la Paz. Con ese Premio Nobel va a utilizarlo en el Hull House. Va a ser una partidaria del pacifismo durante la Primera Guerra Mundial y siempre en pro de los derechos civiles de las personas. Bien, concluyamos. Ellas revelan unas contribuciones que son fundamentales para el pensamiento sociológico actual. Sin embargo, han sido históricamente invisibilizadas. El entender el análisis de cómo es que funciona una sociedad dividida en género, la economía para entender una sociedad dividida en clases socioeconómicas, el entender las políticas públicas y el papel del Estado dentro de esa conformación social, van a ser no solamente innovadores para su época, los otros estaban pensando en pura teoría, sino que mucho de ese conocimiento está en la acción social. Ellas estaban claras en aterrizar la sociología para que no fuera simplemente un ejercicio de onanismo mental, sino que fuera efectivamente algo que se tradujera en acciones. Por ello, tal vez esta presentación no va a corregir eso, obviamente, pero sí es importante para poder entender nuestro entorno social y poder saber que sí existió ese aporte y que ese aporte se sigue utilizando actualmente, no solamente ahora, sino en todo lo que se refiere a las acciones del Estado como moderador de la sociedad. Bien, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por estar acá, por haber llegado hasta este punto. Les agradezco mucho su atención y con esto estaríamos terminando esta videoconferencia. Ojalá que haya sido que sea un aporte para ustedes. Les agradezco mucho todo el esfuerzo que dan. Vienen algunas otras tareas, así que igual pueden escribirnos a cátedra.sociología@uned.ac.cr o igual pueden llamar a la cátedra o al 2527-2786, o igualmente pueden escribirle a su profesor o profesora en el correo de la plataforma. Hasta luego, que les vaya muy bien. Chao.